Y ya tenemos con nosotros a nuestro primer invitado del día, Carmelo Jorda, periodista de Libertad Digital. Hola Carmelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros en la segunda dosis. Hoy nosotros hemos titulado Inmobiliaria Gámez y compañía, porque lo cierto es que no paramos de conocer casos, ¿no? Casos y casas. Casos y casas, efectivamente. Casas que tiene la exdirectora de la Guardia Civil y que presuntamente pues habría comprado con el dinero que puede venir de los ERE, porque sé lo que está, la trama en la que está implicada su marido. El dinero, ¿no?, que como mínimo venía de la Junta de Andalucía en la que trabajaba ella. Es decir, lo que sabemos seguro, y no es delito, pero bueno, ahí está el dato, es que su marido y no me recuerdo ahora si era su hermano o su cuñado, sí, cobraban cantidades ingentes de dinero, en algunos casos, digamos, con soluciones empresariales, pues lo típico de la empresa creada 2 meses antes y de repente le dan un contrato de cientos de miles de euros, este tipo de cosas que son como mínimo sospechosas, y cobraban cantidades ingentes de la Junta de Andalucía en la que ella trabajaba, y en algunos casos digamos, de partes de la Junta, porque la Junta de Andalucía es obviamente un ente muy grande, partes de la Junta en la que ella había tenido una responsabilidad. Es decir, el caso realmente tiene muy mala pinta, y la prueba de la mala pinta que tiene también es la forma en la que se le ha invitado a salir, en que ella ha dimitido, cómo se ha hecho todo esto a unos meses de las elecciones, y hablando mucho de que no hay nada, pero bueno, si no hay nada, ¿por qué se ha ido? Es decir, es una cosa bastante extraña y muy sospechosa. Tiene varias casas, ¿no? O sea, tiene en Málaga, en Madrid. ¿Cuál es, ¿de qué está formada esa inmobiliaria Gámez y compañía que nosotros la hemos llamado, y cuál es su valor económico? Yo el valor de los pisos no lo sé exactamente, creo que estaba alrededor, había uno en Madrid que ya era más de 1 millón de euros. En Madrid la verdad es que la vivienda está muy cara. Sí. En Málaga creo que era algo menos, pero no sé decirte exactamente la cifra. A mí esto me recuerda, y yo en estas cosas creo que hay una comparación que es muy útil, que es el comparar qué pasaba o qué pasaría o qué ha pasado cuando hay algo parecido, pero en el otro partido, en el Partido Popular. Hombre, y yo me acuerdo, por ejemplo, al señor Ignacio González, que luego tuvo otros problemas con la justicia, a la que se le montó en su día por un ático de 700.000 euros. Sí. Es decir, aquí hay bastante más de 700.000 euros en patrimonio inmobiliario, hay todos esos contratos sospechosos, y hay una salida que efectivamente el PSOE, digamos, siempre provoca salidas abruptas y luego presume de que han salido rápido. Hombre, rápido, no sé si es la palabra para hacerlo, ¿no? El caso de Tito Berni, que también puede tener alguna relación con otras cosas, incluso con parte del caso de María Gámez, porque hay una contratación por ahí de drones, ¿no?, más o menos, y bueno, pues es un ejemplo de eso, ¿no? Ha salido antes, ha salido cuando supimos algo. Bueno, es relativamente cierto, por no decir que es directamente mentira. Bueno, lo venden, es verdad, que venden esa dimisión, ¿no?, como algo heroico. O sea, así la vendió Fernando Grande Marlaska cuando dijo que, bueno, que era la mejor directora de la Guardia Civil. Desde que había el Duque de Ahumada. Sí, en 175 años de historia, incluyendo, ¿no?, al Duque de Ahumada, es decir, el fundador de la Guardia Civil, pues esta había sido mejor. Realmente el PSOE, y especialmente este PSOE, y dentro de él Marlaska, que no sé si es ya miembro del partido, creo que no ha llegado a hacerse el carnet nunca, pero el PSOE tiene la costumbre de mentir, y una vez que se pone a mentir, decir la mentira lo más gorda posible, o la media verdad, si lo queremos. Es decir, podría haber dicho Marlaska que ha sido una buena directora de la Guardia Civil, pero no, prefieren hacerlo lo más exagerado posible, y parece ser que en parte al menos les funciona. Es decir, al final, dentro de al menos un sector de la prensa, al menos un sector de la opinión, ese tipo de funcionamiento, pues bueno, les va bien. No hay tanta gente que se lo cuestione, no hay tantas preguntas, aunque sí que las hubo en la rueda de prensa. Yo creo que los periodistas se quedaron absolutamente atónitos. Sí que hubo periodistas que le preguntaron, pero ¿la mejor de todas? Sí, la mejor de todas. Pero bueno, es algo normal del PSOE, que yo creo que, digamos, que ya está a beneficio de inventario. No tenemos ni que hacerle caso. Al final, lo que está diciendo Marlaska de este caso, la forma en la que está tratando de ensuciar a la Guardia Civil, de ensuciar a los cargos que había antes en el Ministerio, bueno, pues hombre, realmente yo creo que tiene muy poca efectividad. Y al final, cuando vayan avanzando las investigaciones, cuando esta pieza concreta del caso de los ERE se sepa más, pues tendremos más razones para juzgar esa salida, que, como decía antes, es tan abrupta, y que yo creo que cuando se ha producido
es porque alguien ya sabía que vienen cosas, bueno, pues como las que estamos empezando a ver en este momento dentro de los sumarios, pero que antes o después llegarán a algún tipo de sentencia o algún tipo de, al menos algún tipo de conocimiento concreto que sepamos más todavía de lo que ya se sabe de esos contratos que comentaba antes. Bueno, pues los negocios que ha tenido esta familia, que alrededor de la Guardia Civil, alrededor sobre todo de la Junta de Andalucía, pues se ha ganado pues eso, grandes cantidades de dinero, tanto como para tener todo un patrimonio inmobiliario, como decíamos antes. Además de esas palabras, ¿no?, que tuvo Fernando Grande Marlaska en esa dimisión de María Gámez, también fue muy llamativa el escenario, ¿no?, cómo estaba respaldada, ¿no?, escoltada, por así decirlo, por 4 altos cargos de la Guardia Civil. Con esto se ha especulado mucho porque lo cierto es que es raro, ¿no?, cuando se produce una dimisión por motivos personales, que haya 4 altos cargos de la Guardia Civil que están allí presentes, ¿no? ¿Le obligó al Ministerio? ¿Lo pidió María Gámez? ¿Querían ellos realmente estar ahí? Yo creo que los altos, los mandos de la Guardia Civil no querían estar ahí. Había una escena, lo más llamativo de esa escena es como el cargo político se mezcla con los cargos, digamos, militares de la Guardia Civil, es decir, con gente que es parte del cuerpo, no por una designación, o no solo por una designación política, porque obviamente los ascensos y tal sí que tienen ese carácter político, pero bueno, los responsables del cuerpo, que recordemos que es un cuerpo de un carácter semimilitar, pero los responsables militares del cuerpo estaban respaldando al personaje, al responsable político del cuerpo, que es algo inaudito, que ha sido muy criticado y que yo creo que era obviamente un intento de darle una institucionalidad y sobre todo de ensuciar la institución, es decir, de que no sea algo estrictamente político, sino que bueno, pues la mancha se extienda lo más posible y por lo tanto el político quede algo menos manchado. De nuevo, me parece que es una estrategia muy sucia y tampoco demasiado efectiva, es decir, porque fue tan evidente, la imagen era tan extraña, tan llamativa, que no creo que haya tenido otra efectividad que enfadar al cuerpo, que resaltar más todavía esa dimisión, que podría haber pasado algo, bueno, no mucho, pero un poco más desapercibida, y que desde luego dejar al ministro del Interior yo creo que en muy mal lugar. En mal lugar está porque además, hoy por cierto ha estado en esa toma de posesión de la nueva directora de la Guardia Civil, que es Mercedes González. Ahora sí que me dices qué te parece esta nueva directora de la Guardia Civil. Ha estado Fernando Grande Marlaska. Yo digo que está ya en la imagen que tenemos del ministro del Interior es bastante mala, y más aún después de lo que dijo el Supremo sobre ese cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, diciendo que básicamente fue ilegal. Aún así, él insiste en que hizo lo que tenía que hacer y se niega a dimitir. Parece que no nos quitamos a Marlaska en medio ni con lejía. Es que este gobierno tiene la costumbre de que le dé igual hacer cosas ilegales. Este es un caso. Yo creo que los más llamativos son los estados de alarma de la pandemia, que no me salía la palabra. Les dijo el Supremo, el Constitucional, que eran ilegales, eran manifiestamente ilegales, sobre todo el segundo era de una ilegalidad, digamos, escandalosa, y aquí nadie ha dimitido, nadie ha asumido ninguna. No, es que teníamos que hacerlo. No, mire, no, digamos, eso lo puede decir alguien que vaya por la calle y que de repente un día, yo qué sé, aparque mal o acelere o vaya más rápido en la carretera de lo que debe, pero no puede decir un gobierno. Y Marlaska pues se suma a esa forma de funcionar de, bueno, es que tenía que hacerlo. No, hombre, un responsable público tiene que dar ejemplo y tiene que comportarse siempre dentro de la legalidad, porque si nos pasamos a la ilegalidad, ¿cuál es el límite? Es decir, ¿dónde acaba eso? El caso de Marlaska además me parece muy interesante porque yo creo que es el ejemplo perfecto de lo que ha sido la degeneración de Sánchez y de sus gobiernos y del PSOE en esta última etapa en el poder. Cuando llega Sánchez al poder después de la moción de censura, de una forma un tanto extraña, un tanto, iba a decir otra vez sospechosa, pero bueno, con el apoyo de los nacionalistas, de los separatistas, pero bueno, el primer gobierno que hace lanza un mensaje que dentro de lo que cabe, pues había, digamos, ministros sorprendentes, ministros llamativos y ministros que, bueno, venían con una buena prensa. Marlaska probablemente era uno de ellos, pero Marlaska o la ministra de Defensa
son el ejemplo perfecto de cómo alguien que venía con una buena prensa, con el ejercicio del poder y con el día a día, ha ido perdiéndola. A día de hoy, Marlaska es probablemente es uno de los ministros más desprestigiados, y era de los más prestigiados. Era un juez de éxito, era un juez de carrera. Y ese es el ejemplo perfecto de lo que ha sido este gobierno del PSOE. Es decir, aquello que tenía cierto prestigio, aquello que tenía cierto nivel institucional, ha ido cayendo, y ahora pues Marlaska es un guiñapo, políticamente hablando, y al que, bueno, yo creo que no sale del gobierno porque en este momento sería problemático para Pedro Sánchez, pero que, bueno, no creo que tenga mucho recorrido político más allá de las elecciones. Seguro que seguimos hablando en los próximos días de María Gámez, porque todo apunta a que van a seguir saliendo seguro más informaciones y más cosas. Y en Libertad Digital, por ejemplo, ya sé que vamos a seguir publicando más informaciones sobre este tema. Pues estaremos muy pendientes de Libertad Digital para tratar este asunto. El otro asunto de la semana es el que tiene que ver con Sumar, con Yolanda Díaz. Lo presentó el domingo en Magariños, ese partido y esa candidatura, ¿no?, a la presidencia, que ha ampliado ese enfrentamiento que mantiene Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda, con Podemos. El Partido Socialista la ha aupado, Sánchez prácticamente la ha elegido como la novia, sí, ¿no? Sí, y le han puesto todos los altavoces, tanto mediáticos como políticos, que han podido, para poder dar ese salto a pues esa nueva cosa que no se sabe muy bien si es un partido, qué es, si va a ser un partido que va a formar parte de una coalición. En este momento no tenemos una información demasiado clara sobre qué va a ser, sí de más o menos quién va a estar ahí, y lo que a mí me parece más importante, quién no va a estar ahí, ¿no? Al menos por el momento. El PSOE ha ocupado, pero es verdad que hoy ya salían algunas dudas. De hecho, algunos medios de comunicación han publicado que hay preocupación dentro de las filas del Partido Socialista por si lo que ocurriese es que Sumar se llevase a algunos votantes del PSOE. ¿Tú crees que esto puede ser? He visto algunas de esas informaciones y mi percepción, esto no es información, es mi percepción, es que es la típica cosa lanzada desde el propio partido como para que tenga un segundo recorrido. Y me explico. Es un tipo de información como que, oye, que esto va a tener mucho éxito. Fíjate si va a tener tanto éxito que estamos preocupados porque pueda arrebatarnos nuestros propios votantes. Pero yo creo sinceramente que eso, aquellas fuentes dentro del PSOE que lo han dicho, tampoco se lo creen. Es decir, a mí me parece que el PSOE ahora, la preocupación que puede tener no es por el éxito de Yolanda Díaz, sino porque no va a tener el suficiente éxito como para que Sánchez continúe en Moncloa más allá de las elecciones previsiblemente a final de año. Otro de los puntos que destacan de este asunto es si va a llegar a un acuerdo o no con Pablo Iglesias. Todo apunta a que lo más previsible es que dejen pasar esas elecciones autonómicas o municipales para jugar ese pulso, ¿no?, y que a Pablo Iglesias no le quede otra que terminar cediendo ante Sumar. Pero es que a Pablo Iglesias sí que le queda otra. Es decir, yo creo que ahí el problema el problema básico, el error de cálculo básico de Yolanda Díaz y de Pedro Sánchez es considerar que Pablo Iglesias no le queda otra. Y me explico. A mí me parece que Yolanda Díaz y Pedro Sánchez están trabajando de cara a las próximas elecciones, a tratar de construir una alternativa o un partido o un algo, lo que sea, a la izquierda del PSOE que arrastre lo suficientemente voto para completar al PSOE, que con separatistas, nacionalistas, tal, consigan tener el gobierno Frankenstein. Los 175 diputados mágicos. El problema de eso es que a Pablo Iglesias yo creo que eso no le importa demasiado. Pablo Iglesias, mi impresión es que ya da por hecha la derrota de la izquierda y entonces se está preparando para el escenario siguiente, es decir, él está trabajando mucho más largo plazo que los otros, y a ese largo plazo para volver al sillón, ¿no?, de ese del que se fue. Bueno, no sé si él o su partido, su proyecto, yo no me da la sensación de que él está más cómodo fuera de la política, y para eso tiene en la política a su pareja y a las amistades de su pareja y a un grupo, yo creo, de gente muy fiel a su alrededor. Que dirige y controla. Exacto, que controla perfectamente. Entonces, en el escenario más previsible en este momento, que haya a principios de 2024, que es un gobierno de derechas, ya veríamos exactamente con qué nivel de equilibrio de PP, Vox, tal, ¿dónde se queda Yolanda Díaz y ese proyecto de Sumar? ¿Pueden ser la verdadera oposición a esa derecha? Son una muleta del PSOE que ya no tiene el poder y por lo tanto su labor de muleta no vale nada, y en ese escenario, que yo creo que es el que está previendo Pablo Iglesias, en ese escenario un grupo muy pequeño de diputados de Podemos tienen muchas posibilidades y mucha fuerza. Entonces, a corto plazo, de cara a las elecciones, una ruptura, desde luego,
va a hacer que Podemos sea la fuerza minoritaria dentro de ese grupo de la extrema izquierda o la izquierda extrema o las dos cosas. Pero a largo plazo me parece que le puede dejar en una posición mucho más útil, mucho más práctica, con más posibilidades en el futuro político que viene, que formar parte de ese Sumar. Hay un ejemplo de eso que yo creo que es preclaro. Pablo Iglesias le hizo a Izquierda Unida lo que Yolanda Díaz ahora está intentando hacerle a Podemos. ¿Y a qué es ahora Izquierda Unida? Nada. Es absolutamente nada. Es una parte más que se suma a Sumar, digamos, bueno, pues porque, es decir, pero que no tiene ninguna importancia, no tiene ningún peso e incluso no tiene prácticamente, o sin prácticamente, no tiene ninguna marca. Sumarse meterse dentro de ese partido significa diluir a Podemos y que deje de ser lo que es ahora, que es un partido, bueno, pues con su importancia electoral o no, pero un partido reconocible, con una marca reconocible y que por lo menos a ese pequeño grupo de fieles pues le puede dar, y perdóname la expresión, le puede dar de comer. Es decir, entonces, le puede dar vida política. Tu apuesta es que van a pasar las elecciones autonómicas, ocurra lo que ocurra con Podemos, se pegue el batacazo que se pegue, y después de las generales, a las que no concurriría con Sumar, Pablo Iglesias intentaría recuperar ese espacio en la oposición, ¿no? Y después de esas generales y hacer la oposición pues eso, con un grupo aunque sea pequeño dentro del Congreso, hacer oposición en la calle y tal, yo creo que tiene muchas más posibilidades de una Yolanda Díaz que no tiene capacidad de liderazgo. Al menos mi impresión es que realmente no es un líder como sí lo fue Pablo Iglesias, a pesar de lo que a mí me parezca Pablo Iglesias, que esa es otra cuestión. No tiene esa capacidad de liderazgo, no tiene un verdadero mensaje político. ¿Cuál es el mensaje de Yolanda Díaz? Eso está clarísimo, porque aquí lo hemos comentado muchas veces en este programa, es escuchar hablar a Yolanda Díaz, sí. Y es una persona que tiene una capacidad extraordinaria para hablar y hablar sin decir absolutamente nada. No dice absolutamente nada. No tiene un mensaje. Pablo Iglesias llegó hablando de los de abajo y los de arriba, de los que tenían miedo, de los recortes, de no sé qué, y esta mujer no dice nada. Entonces, después, en ese escenario en el que el PSOE no necesita una muleta, porque al final no llegan, que el PSOE cambia, es decir, el PSOE después de Pedro Sánchez, a ver, todo esto estoy lanzando un mensaje muy optimista y tiene que pasar, pero bueno, si llegamos a ese escenario, que yo creo que es el que vislumbra Pablo Iglesias, el PSOE después de Sánchez tendrá que cambiar, tendrá que ser otra cosa, y probablemente esa otra cosa pues dé en un giro a algo menos de izquierdas, una izquierda menos radical, que le dará campo al partido que se mantiene como izquierda radical, no al partido que se pega al PSOE, y es algo, una izquierda melíflula que no sabemos muy bien lo que es, que eso es el mensaje que está lanzando Sumar. Así que a corto plazo, o sea, yo creo que Pablo Iglesias ha entendido que él a corto plazo pierde, pero a largo plazo gana. Y como va a jugar a largo plazo, pues le va a dar igual romper. Y eso es algo que me parece que Yolanda Díaz y Pedro Sánchez no habían pensado, y ahora se van a encontrar con una coalición que se llama Sumar y que paradójicamente no suma. O sea, al grupo más importante, porque nos guste o no, Podemos ser el grupo más importante y con más tirón electoral y con incluso más presencia institucional de todos los que hay en ese entorno, no le va a sumar, no va a estar allí dentro. Y bueno, el resultado va a ser pues lo que vimos en Andalucía. Lo que vimos en Andalucía, que fue que se quedaron en el 7% de voto en Andalucía, que es una región, la región en la que Izquierda Unida, en sus tiempos, o el Partido Comunista, más votos sacaba de toda España. Si llegamos a ese escenario, que es lo más probable, que acudan, pues que Podemos no llegue a un acuerdo con Sumar, y bueno, a las elecciones autonómicas, Sumar no se va a presentar, por lo tanto, vamos a ver qué es lo que ocurre con Podemos. Lo previsible es que también se pegue un tortazo. ¿Crees que este enfrentamiento entre, pues esta división entre Sánchez, Sumar y Podemos va a beneficiar en los comicios al Partido Popular y a Vox? Hombre, hay un tema clave en esto, que es cómo se reparten los diputados y cómo funciona la ley DONT. A partir, digamos, en muchas provincias de España que reparten menos diputados, tienes que ser la tercera fuerza política para entrar en ese reparto. No hay más tu tía. Sí. En la mayor parte de las provincias de España, la cuarta fuerza política no entra a ese reparto. Si además no solo eres la cuarta fuerza política, sino que estás bastante lejos de la tercera, aún es más difícil. Hombre, pueden ganar algún diputado en las provincias que reparten 5, alguna cosa así, por restos, es decir, porque bueno, digamos casi de carambola, pero la realidad es que en la mayor parte de las provincias no van a entrar. Es decir, para explicarlo y que lo entienda la gente, con un 12% de votos, por ejemplo, como el que tuvo Podemos en las últimas elecciones, sacó 35 escaños, si no recuerdo mal. Con un 8 y un 4 sumados,
no sacas 35 escaños, sacas a lo mejor 20. Es decir, esa es la realidad del reparto. ¿Y dónde van esos otros escaños? Pues van a los 3 partidos que seguirán sumando en todas esas provincias, y yo creo que el más beneficiado de todos es el mayoritario, que al final va a poder llevarse más de esos diputados en los restos, ¿no? En los restos que reparte el sistema de ONT. Entonces, sí, obviamente, eso es una ventaja para el Partido Popular, para Vox y sobre todo para la derecha. Al final es que es muy sencillo. Si la derecha se presenta en 2 candidaturas, porque Ciudadanos por fin y afortunadamente, y después de su gran servicio a la patria, desaparece, y la izquierda se presenta en 3 candidaturas, la ventaja es claramente a favor de la derecha, que además previsiblemente sacará muchos más votos. Haremos de los datos del paro, de Sumar, pues iremos viendo según pasen las semanas también cómo avanza el asunto. Hoy hemos conocido los datos del paro del mes de marzo, y desde el gobierno nos lo han vendido como una noticia positiva, porque sí que ha subido un poco la cifra de empleo, ¿no? Algo que también es habitual en el mes de marzo, pues como consecuencia de los empleos que se generan por la Semana Santa. Exactamente. Según el calendario nos traiga la Semana Santa antes o después, en este caso, desde el punto de vista, digamos, vacacional, empezaba justo el día 31, que era viernes. Ya mucha gente se tomaba las vacaciones, entonces claro, tenía un efecto directo en esos datos de empleo. A ver, los datos de empleo que dice este gobierno y que dice la ministra de Trabajo, que casualmente es Yolanda Díaz, hay que tener siempre en cuenta que son mentira. Directamente. No hay, es decir, bueno, podemos llamarle de otra forma, ¿no? Podemos decir que son una exageración, podemos decir que tienen diferentes matices, pero a mí yo creo que lo justo, y para que la gente lo entienda bien, es que hay que decir que son mentira. ¿Por qué? Porque se les cambia el nombre a las cosas de forma que ya no son lo que eran. Pero alguien que no trabaja, por mucho que tú le llames fijo o discontinuo, sigue siendo alguien que está parado. Alguien que tiene un contrato indefinido pero le van a despedir al final de la semana sigue siendo alguien que tiene un empleo precario. Claro. Y esa es la realidad de estos datos de paro. Obviamente, gracias a ese sector tan despreciado por este gobierno como ha sido el turismo, y gracias a la hostelería, que es otro sector despreciado de ese gobierno, hay que recordar las cosas que decía, por ejemplo, Alberto Garzón de los camareros, pues gracias a esos sectores que ellos desprecian y que dicen que hay que cambiar porque, bueno, hay que crear menos estacionalidad, en este mes ha subido el empleo, y eso es un hecho incuestionable. Pero la realidad es que cuando dicen que es el mes con más afiliados de la Seguridad Social es falso, y cuando dicen que es el mes con menos parados es falso, porque hay creo que la cifra está ahora en como 700, 800 mil, perdonadme que no la tengo en este momento en la cabeza, pero hay cientos de miles de gente que no está trabajando y no figura en las listas del paro simplemente porque se le ha cambiado el nombre a su situación. Sí. Y en vez de ser parado, pues es fijo discontinuo. Y en vez de estar, pues eso, a punto de salir de su trabajo porque tiene un contrato temporal, pues tiene un contrato indefinido, pues que se acaba en 4 días. Entonces, estas cifras son, como digo, mentira, y cuando el gobierno presume de ellas, bueno, yo creo que debería ser un poco más prudente, porque al final es muy fácil desmontarlas. Si alguien quiere informarse de verdad, es muy fácil desmontarlas. Al final, esto es un poco como las encuestas de Tezanos, que por mucho que se repitan y por mucho que los datos que se den sean completamente disparatados, pues no cala como calaría si fueses un poco más discreto, si la exageración fuese menor y si la mentira al final fuese menor. Pues muchísimas gracias, Carmelo Jordá, periodista de Libertad Digital. El placer ha sido mío, y ojalá pues te tengamos en otra ocasión por aquí. En otra ocasión vendremos.